para entender mejor las luchas, para entender mejor, bueno, qué es lo que estamos haciendo, cuáles son nuestros objetivos, y que hayan dado importancia a este eje en perspectiva histórica para nosotros es muy importante, ¿no? Porque es una batalla política, pedagógica que venimos dando desde hace mucho tiempo, porque si hay algo que justamente tiene como objetivo el neoliberalismo es borrar toda mirada histórica, es creer que todo empieza ahora, que no hubo procesos de lucha. Entonces la intencionalidad del neoliberalismo de borrar toda la mirada histórica tiene que ver con la posibilidad de imponer un modelo que no reconozca los derechos, que no reconozca nuestras reivindicaciones. Entonces, por eso es tan importante mantener estas instancias de formación en las que, bueno, la mirada histórica no es un tema, sino que es una cosmovisión, es un lugar desde donde mirar la realidad, de donde interpretar, de donde reflexionar nuestra tarea, nuestra acción, nuestro trabajo, nuestra identidad, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es muy valioso y por eso les queremos agradecer esta instancia que, bueno, es camino a su congreso provincial, que será en agosto, y también camino hacia el Congreso Nacional, que tendremos en septiembre. El 22 de septiembre vamos a realizar nuestro Congreso Pedagógico Nacional de la CETERA, justamente en el año del cincuentenario de nuestra organización. Este 11 de septiembre vamos a cumplir 50 años de, de la creación de la CETERA, la creación de una organización sindical que justamente define una identidad en su, bueno, ya lo van a contar mejor los compañeros, pero esa identidad de construirnos como una organización cuyos miembros son o se identifican en el marco de lo que es la clase obrera, por eso somos trabajadores y trabajadoras de la educación. Hay toda una definición que proviene de toda una discusión de época, justamente fue en los 70 donde esa definición se logra, se alcanza, no sin fuertes debates y discusiones, pero que eh, identifica, da una marca, una huella identitaria de época que transcurre a lo largo de todos los años hasta la actualidad y que hoy seguimos dando batalla para conseguir que nuestros compañeros y nuestras compañeras realmente construyan conciencia sobre la importancia de identificarnos como trabajadores y trabajadoras. En todo ese devenir histórico, bueno, muchos compañeros y compañeras han tenido un papel fundamental. Muchos dirigentes nuestros han sido clave en toda esta discusión. Y uno de los dirigentes, de las dirigentes que hemos tenido muy importante en todo este proceso ha sido y es Estela Maldonado. Por eso, bueno, cuando se produce, ¿no?, el fallecimiento de Estela, eh, a poco tiempo de producido ese hecho, que bueno, para nosotros fue una gran conmoción, ¿no? Es una compañera que muere siendo secretaria general de la CETERA. Eso fue una fuerte conmoción para toda la organización. Una conmoción que, bueno, que perdura todavía, ¿no? Que Estela está siempre presente en nuestras luchas, en nuestros debates, en nuestras reflexiones. Pero hubo una decisión importante que tomó la Secretaría, la conducción, ¿no?, la Junta Ejecutiva de la CETERA, que fue empezar a sistematizar todos los aportes de Estela, todas sus ideas, porque realmente han sido muy importantes el papel de Estela a lo largo de todos estos últimos años. Y así fuimos recopilando, organizando un poco toda la información, todos los datos, los escritos, las conferencias, las participaciones de Estela que tuvo durante toda su militancia, para organizar esto que nosotros, bueno, hoy es el libro, ya UTELPA, yo sé que la UTELPA tiene la cantidad de ejemplares para después, ejemplares que van a ser entregados a los compañeros y a las compañeras, de este libro que termina siendo, bueno, Estela Maldonado, el legado de una maestra militante, que nosotros hoy queremos compartir algunas de las ideas porque fue una sistematización que nos propusimos hacer porque las ideas de Estela han sido muy importantes y después de recopiladas y organizadas en un texto y puestas todas juntas ahí, de alguna manera,
que elegimos de una manera de cómo presentarlas, realmente vemos que lo valioso de todo el aporte de Estela, ese conjunto de ideas que a veces escuchamos un discurso, una frase, con una bandera en una remera, pero puesto todo su pensamiento organizado, realmente para nosotros terminó siendo un material muy importante que lo queremos poner a disposición para la formación. Para nosotros es un material, una bibliografía para la formación de los delegados, las delegadas, los dirigentes, la propia base, ¿no? Porque, bueno, todo ese pensamiento condensado en una obra es un material muy importante para la organización. Eh, por supuesto, es una forma que nosotros encontramos de organizar ese conjunto de ideas. Cada uno de nosotros que se ponga a hacer una recopilación seguramente hará otro libro diferente. Este, bueno, es el libro que a nosotros nos salió. Muchas veces decimos, en algunas otras presentaciones que ya hemos tenido, no es el libro que escribimos nosotros, sino es lo que escribió Estela, y que la Estela lo organizó de alguna manera para comunicarlo, pero todo lo que van a encontrar escrito en estas más de 100 páginas, no sé, 150 páginas, son escritos de Estela, escritos o conferencias o discursos que ha dado en las marchas y que luego nosotros los transcribimos para hacerlos en un texto escrito y comunicable en el formato de libro, pero es todo lo que ha producido Estela, ¿no? Y desde la CETERA hemos simplemente organizado la información y le hemos dado una estructura para comunicarla. Dentro de nosotros estamos muy agradecidos de todos los que han participado, ¿no? De todos los materiales que nos enviaron, de toda la información que pudimos recopilar. Y uno de los eventos en los cuales intentamos recuperar, al año del fallecimiento de Estela, se organizó un homenaje a Estela en la Biblioteca Nacional. Y bueno, fue todo un homenaje muy emotivo y ahí participaron referentes, ¿no? Del mundo político, pedagógico, sindical. Y yo les leo simplemente algunas frases de las que se dijeron en el encuentro para un poco dar cuenta de lo que era Estela, ¿no? Para toda la comunidad, ¿no? Bueno, en ese homenaje, uno de los que estuvo presente fue Horacio González. Y en ese momento, Horacio González decía respecto de Estela: los problemas políticos y pedagógicos que se planteaba Estela Maldonado figuran entre los más exigentes que se puedan citar en la historia del sindicalismo argentino y no solo del sindicalismo docente. Otra persona, otra compañera que participó en ese homenaje fue Adriana Puigros. Y Adriana decía que Estela era capaz de procesar las diferencias y dirigir al conjunto de la docencia, siempre pensando más allá, buscando siempre las múltiples causas y razones de los procesos. Fue una gran docente no solo en el aula, sino con los propios compañeros, enseñando sobre cómo concebir la política educativa, una gran docente sobre cómo concebir la lucha sindical y una gran docente sobre cómo sostener las diversas posturas. También otro compañero entrañable para nosotros en ese homenaje estuvo presente y era Victorio Pablón. Victorio para nosotros, para los que somos de la zona del cordón industrial, un sindicato compañero de la UOM. Vittorio decía: en cada momento, en cada etapa, en cada situación, Estela ponía el cuerpo y era la imagen más cercana a aquellas personas que hacen coincidir su vida con sus palabras. Estela vivía como hablaba. Eh, y bueno, eso un poco, digo, también hubo otros, estuvo Hugo, estuvo Sonia presente en ese homenaje, pero esos compañeros que no eran propios del sindicato docente de la CETERA pudieron reconocer, ¿no? El valor de Estela en toda su militancia. Así que bueno, en este libro que rescata también homenajes, miradas de otros compañeros sobre lo que fue la vida de Estela, en este libro también nosotros decidimos organizarlo de acuerdo a 5 ejes temáticos que, según lo que nosotros entendemos, se puede organizar todo el pensamiento de Estela Maldonado, ¿no? Pero tomando en cuenta estos escritos, porque ha escrito en libros, en revistas, en muchas de las publicaciones de los sindicatos tenemos artículos de Estela, o también han sido convocadas a escribir en algunas producciones, algunas editoriales,
como es el caso de Miño y Dávila, como es el caso de la editorial de Claxo, de Flaxo. Se han publicado distintos artículos que nosotros recopilamos, y bueno, de acuerdo a esas temáticas que fue tomando Estela a lo largo de toda su militancia, organizamos, ¿no? En cinco, le decía, en 5 grandes capítulos que ustedes van a encontrar en el libro. Uno de esos capítulos, que es con el que empieza el libro, es Democracia, Derechos Humanos y Educación. Yo los leo rápidamente para organizar el esquema y después hablamos un poquito de cada uno de ellos y nada más, y después ya paso la palabra a los compañeros y las compañeras que siguen presentando en la producción de la CETERA. Pero el otro eje que encontramos son políticas, o que le llamamos nosotros el pensamiento estero sobre las políticas educativas en contexto. El otro eje, trabajo docente y acción sindical. Un cuarto eje que es sobre las problemáticas emergentes en educación, referidas a desigualdad, conflictos, violencias. Y un último eje que son ideas para el debate político-pedagógico. En esos 5 ejes o capítulos, podemos decir, nosotros fuimos pensando o organizando lo que aportó Estela en todos estos años, ¿no? Entonces, el primero, que refiere a lo que es los derechos humanos, la democracia y la educación, es porque nosotros lo definimos porque la militancia de Estela desde un principio estuvo marcada por la defensa de los derechos humanos. Estela fue una militante de los derechos humanos, y ya como dirigente, digamos, siendo dirigente sindical en SUTEBA, ella se desempeñó en la Secretaría de Derechos Humanos de la SUTEBA, y fue miembro del CELS, ¿no? Con mucho orgullo Estela siempre acompañó las luchas de las madres, de las abuelas, de hijos. Estaría muy contenta hoy Estela por la aparición del 133. Bueno, Estela fue una compañera que toda su vida estuvo atravesada, porque también en lo personal, ¿no? Su familia fue una de las tantas familias víctimas de manera directa del terrorismo de Estado, en todo el sentido, y bueno, Estela estuvo atravesada antes de todo. Ella incluso fue reconocida, ¿no? Por su lucha, por los organismos la reconocían a Estela, reconocían en Estela una compañera militante por los derechos humanos, y hay toda una producción sobre eso, y bueno, un gran capítulo nosotros tenemos dedicado en el libro sobre los derechos humanos y la democracia. Bueno, justamente este es uno de los, en todos, ¿no? Pero este es uno de los capítulos en los que se valora, ¿no? En perspectiva mucho el aporte de Estela, hoy que estamos discutiendo muy fuertemente sobre el valor de la democracia, o sea, en un contexto donde aparecen y reaparecen viejos eh, esquemas autoritarios de la derecha, pretendiendo el negacionismo, pretendiendo borrar todo lo que hemos construido en esto. Bueno, leer este capítulo sobre la democracia es tan vigente como nunca lo hubiéramos pensado, porque realmente el valor que le otorga Estela a la idea de la democracia, a la educación en democracia, es realmente muy valioso, y hoy más que nunca, ¿no? Porque era una de las tantas cosas que planteaba, era el educar para el nunca más, ¿no? El nunca más no como un eslogan, sino que como una consigna de trabajo cotidiano en nuestras escuelas en defensa de la democracia. El otro capítulo que nosotros proponemos, que les comentaba, que es política educativa en contexto, también es muy importante, porque en todo el periodo en el que Estela estuvo en la conducción, fue un periodo en el que coincido que nosotros pudimos tener enfrente un gobierno, digo enfrente porque bueno, nosotros como trabajadores y trabajadoras, ya lo decía hoy al principio Rosario en la presentación, este instrumento tan importante como es la paritaria, bueno, nosotros al patrón no tenemos al Estado patrón enfrente ahí para discutir. Bueno, no es lo mismo cuando tenemos un Estado patrón que accede a la discusión, que por lo menos abre y plantea la posibilidad de tener una mesa para discutir, que un Estado patrón que te reprime, te quita derechos, no reconoce la lucha docente, no nos reconoce ni siquiera como sector trabajador. Entonces, bueno, Estela, gran parte de la construcción de Estela fue en esos años en los que se pudo construir, se pudo participar activamente en la construcción de políticas públicas en favor de la idea de la educación como derecho. En esos años nosotros logramos muchas leyes. Bueno, hablamos de las 26.000, en ese momento cuando Estela era secretaria, estaba ahí en CETERA, dando mucha batalla en la construcción. Bueno, la principal de ellas,
la Ley de Educación Nacional, donde nosotros podemos hablar de la educación como derecho y no como mercancía, no como servicio. Ahí hubo una fuerte participación de la CETEL y Estela tuvo un papel predominante ahí en esas definiciones, como también así la ley de financiamiento, que es previa, pero que es de 2005, pero que es una ley en la que, bueno, por primera vez, por ley, se define la obligatoriedad del Estado de la inversión en educación. Porque siempre se habló en toda la historia de la educación argentina, se habla de que, bueno, de la inversión del Estado, pero nunca habíamos tenido hasta el momento, hasta el 2005, nunca habíamos tenido una ley que reglamente y que obliga al Estado llegar a ese 6% de inversión, ese 6% del PBI en inversión. No era ley, no era obligación, sino que estaba como una política habitual, pero no como una definida por el bueno. Eso se logró gracias, y en esa ley es que figura ese famoso artículo 10, el cual tangencialmente hacía referencia a Rosana al principio, la paritaria, el reconocimiento de la paritaria nacional docente. Ahí logramos por ley, bueno, esta paritaria que después con el gobierno de Néstor, en el gobierno de Néstor se concreta, ¿no? Y se empieza a realizar, a practicar como una práctica habitual, algo que hoy nos parece tan obvio. Bueno, es algo que podemos perder como nos pasó durante el gobierno de la Restauración Conservadora en 2017, que clausuraron arbitrariamente la paritaria y bueno, no la tuvimos más. Entonces, por eso la importancia, ¿no?, de conocer las luchas, los procesos, de que lo que tenemos no es que viene dado por obra y gracia divina, sino que el resultado de estas luchas, el resultado de estos debates y estas correlaciones de fuerza que hemos podido construir a lo largo de toda la historia. Bueno, en este capítulo mostramos cómo, dependiendo de los gobiernos con los que nos fuimos enfrentando, relacionando, hemos podido avanzar en la definición de política. Y ahí en ese capítulo eh, aparece también toda esa idea muy fuerte de Estela sobre el poder de nuestra fuerza organizada, ¿no? Y habla mucho, plantea mucho sobre la importancia de la organización. Ahí una de las cosas que planteaba Estela era que poderosos intereses van a intentar que, aunque cambie el discurso, todo quede como está. El debate en las escuelas, entre los docentes, con las comunidades, con las organizaciones, va a construir la correlación de fuerzas necesaria para avanzar en una ley inscrita en la discusión de un nuevo modelo de país. Eso que decía Estela en aquel entonces, bueno, hoy sigue muy vigente, ¿no? Esa posibilidad de tener leyes que se inscriban en un nuevo modelo de país, hoy más que nunca lo tenemos que tener en cuenta. Así que bueno, ese es otro de los capítulos en el que nosotros basamos la organización de este libro. Y hay un tercer capítulo que nosotros dedicamos a una categoría muy importante que nosotros trabajamos, que, bueno, que atraviesa todo este congreso, esta idea del congreso que viene realizando UTELPA, que es sobre la idea del trabajo docente, que para nosotros es fundamental. Estela en todo lo que nosotros fuimos recuperando de Estela sobre esto, dice un poco, ¿no? Aporta esta idea que Estela siempre lo decía en todos lados, que para nuestra organización tuvo siempre un papel fundamental esta definición del trabajo docente, no ha sido una definición solamente del punto de partida de la organización como una constitución identitaria a partir de identificarnos justamente como trabajadores y trabajadoras, sino que fue toda una definición político-pedagógica y teórica e ideológica, una definición de clase. Por eso usted siempre en todos lados recurría a instalar o a decir o a sostener que el trabajo docente, a partir de esas tres dimensiones constitutivas que ella siempre decía y que lo hemos construido como organización, que es la organización curricular, la organización del puesto de trabajo y la organización institucional. Esas son ideas que se fueron entramando, complejizando, redefiniendo a lo largo de toda la historia, a lo largo de todas las luchas que dio la CETERE y que dan las entidades de base, como este mismo curso en el cual ustedes están trabajando y resignificando la idea de lo que es el trabajo docente. Y en esa idea la ligaba siempre a la construcción teórica de la idea del trabajo docente a los procesos de acción sindical. Entonces, siempre tenía presente la lucha
acerca de lo que es o lo que debería ser nuestro trabajo docente. Una de las frases que siempre me siguen resonando de Estela, respecto de esa idea de entender la definición del trabajo docente desde la misma lucha, ella decía: solo diremos que hemos llegado a nuestro objetivo cuando las y los docentes vivan dignamente del salario, de su puesto de trabajo, y que además puedan acceder a los bienes culturales que son necesarios para todos los trabajadores y trabajadoras. Pero más aún para nosotros que somos formadores intelectuales de la cultura, de la construcción del conocimiento. Y usted le decía que ahí ligadito, pegadito, decía que la fortaleza de una organización no está dada solo por sus logros materiales inmediatos, sino fundamentalmente por poder fortalecer su capacidad de intervención y de incidir en las políticas públicas en un sentido popular y democrático, donde al mismo tiempo se resguarden, se defiendan, se protejan e incrementen los derechos de los trabajadores y también los derechos del conjunto de nuestro pueblo a la educación. Esa idea de Estela, de ligar la idea del trabajo docente, la lucha sindical, a una idea de un proyecto educativo. Eso está presente en todo este capítulo. Por supuesto, nosotros fuimos organizando el libro con determinados capítulos y determinados artículos escritos, pero cada uno también tiene relación con el otro, ¿no? Hay distintas formas de entrarle a lo que ha producido Estela. Y también, bueno, ya no para no extenderme más, porque quisiera también que participen, tomen la palabra Lisandro, Juan, que en esta obra tan importante de recuperar la historia de la CETERA. Y hay un capítulo definido que en un momento histórico, ya por el 2012, y hoy permanece todo lo que fue el debate acerca de las sociedades conflictivas, de los conflictos, de las violencias, y ahí CETERA, a partir de una gran preocupación de Estela y su relación con los niños y las juventudes, Estela tomó esa bandera y le dimos un fuerte debate, una fuerte discusión a lo que fue las sociedades conflictivas, las violencias, y ahí Estela tomó, ¿no?, una idea muy importante para trabajar, porque bueno, somos trabajadores y trabajadoras que lo hacemos en contextos determinados, y esos contextos se empezaron a complejizar por aquel entonces, pero que hoy más que nunca permanecen, ¿no?, como una gran preocupación, son los que Estela le dio una fuerte preocupación, una dedicación, ¿no? Porque había por aquel entonces recuerdo que hay una lógica mediática, ¿no?, del pensamiento liberal y conservador que ponía muy en discusión para avanzar sobre el sentido común, simplificando la problemática y responsabilizando, culpabilizando a la escuela, a la docencia sobre lo que pasaba, ¿no? Y eh, no le daba una profundidad a lo que fue el conflicto y lo que son la idea de las violencias en la escuela, y todo eso fue un tema que nos sigue atravesando, ¿no? Así que bueno, pero ligado a eso, por aquel entonces, lo que hubo fue una definición también de la organización del lanzamiento del movimiento pedagógico latinoamericano. Y allá por 2011, bueno, la CETERA, junto a todas las organizaciones de la región, todos los sindicatos de la región, lanzan en lo que es el movimiento pedagógico latinoamericano esta idea de recuperar toda la idea emancipadora, liberadora, y ponerla en práctica, y llevar adelante un proyecto educativo para la liberación en contra de los intentos de los avances conservadores. Bueno, Estela tuvo un papel fundamental también, y todas sus ideas hoy permanecen, ¿no?, en la idea de la construcción de un movimiento pedagógico que recupera toda la tradición latinoamericanista, pero que retoman esa idea latinoamericanista, toda la discusión y el debate de la educación ambiental, de la educación sexual integral, toda la idea de la liberación, todo el debate del pensamiento y la pedagogía latinoamericana estuvieron presentes en Estela, y ella se destacó, ¿no?, por ser una dirigente que se siguió formando a lo largo de toda su vida, una gran lectora, una cinéfila, bueno, que disfrutaba y que valoraba mucho todas las ideas de la expresión cultural y artística que nosotros en nuestra organización la pudimos ver como una dirigente muy valiosa en ese sentido, en sus posicionamientos, análisis, se estructuraban también desde el pensamiento freiriano. Recordemos que ella, dentro de sus primeros lugares de la militancia,
fue una de las compañeras que participó en aquella campaña de alfabetización que fue la CREA. Desde ahí es que mamó esta idea freiriana y que la mantuvo a lo largo de toda su vida. Y bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una buena educación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de una educación emancipadora? Eran las grandes preguntas que siempre Estela tenía, ¿no? Así que el legado para nosotros de Estela Maldonado está en el desafío, ¿no?, de recuperar esa centralidad de la pedagogía, ¿no?, y el orgullo de sentirnos trabajadores y trabajadoras que producimos conocimientos, ¿no?, sobre nuestro trabajo, sentirnos autores, ¿no? Ahí está otra gran idea de Estela, fue esta idea de la autoridad docente, ¿no? Referida no solo a la idea referida al autoritarismo, sino a esa idea de la autoridad entendida como los trabajadores como intelectuales, autores autorizados a producir conocimiento sobre ese trabajo que realizamos. Así que bueno, sin más, les queremos invitar a que lo lean, que lo disfruten. Este material está impreso, yo sé que usted lo va a distribuir como material impreso, pero también en nuestra mediateca está la versión digital, porque es un libro de acceso libre, público, gratuito, por supuesto, para que lo puedan leer. Y bueno, les queremos invitar a conocer esta obra que ha producido Cetera y que lo queremos compartir más que nada como un material para la formación permanente. Así que bueno, gracias compañeros, compañeras, yo sigo escuchando atentamente todo lo que sigue en esta. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Muy claro, como siempre. Está Juan Balduzzi también presente entre nosotros. Juan, hola. Hola, perdón, Clau. Por ahí queríamos recordar que cierren sus micrófonos, porque si no sale por detrás los sonidos. Nada más eso. Les quiero aclarar algo. Estoy transmitiendo en vivo en el Instagram de la UTELPA para salvar a aquellos compañeros y compañeras, así que les pido por favor que no me manden mensajes porque las notificaciones salen en el vivo y no puedo contestar porque estoy usando mi celular para transmitir en vivo. Así que todos los compañeros que están afuera, por favor que se conecten al Instagram de la UTELPA. Igual ahora la charla de Miguel va a estar disponible, ya está disponible en el Instagram, la pueden escuchar. Ahora voy a transmitir la de Juan. Gracias. De igual manera, aclaro, Claudia, de igual manera se está creando el link de YouTube para aquellos que no puedan ingresar. Está saturada la sala y Pablo me está comunicando que, bueno, cuando salga uno, él entra y crea el link. Así ya lo puede ir retransmitiendo. Pero en Instagram ya está, así que es lo más fácil, porque lo veo complicado, son 100 y... Sí, bueno, continuemos. Bueno, buenos días a todas las compañeras, compañeros. Gracias por la invitación, compartir esta jornada de formación con ustedes. Y dos pequeños agregados de la presentación que hacían. Una, mi sindicato de base, que es UTEBA, y otra que trabajo actualmente también en la Universidad de Luján, ¿no? En Historia Social de la Educación. Y bueno, yendo al tema más concretamente, voy a hablar de los dos libros, el libro que hicimos hace años, hace ya unos más de 20 años, ¿no? Con Silvia Vázquez, de Apóstoles a Trabajadores, ¿no? Que como decía Miguel, es un libro que se proponía rescatar los debates que se dieron antes de que se conformara la Cetera y el contexto histórico, ¿no? Porque había justamente uno de los temas que se discutía era cuál era el carácter de la docencia, si era un trabajo, si no era un trabajo, si era una profesión. ¿Qué hace tarea vos, Ese libro arranca en el año 57, más o menos, cubre un periodo que va desde 1957 hasta 1973, que es el momento de creación de la Cetera, ¿no?
Y nosotros tuvimos la iniciativa de escribirlo porque empezamos después de la Carpa Blanca, había una demanda grande de conocer la historia de la setera que, digamos, estaba en los relatos de todos los compañeros que habían participado de esa historia, sigue estando, ¿no? Pero no estaba escrita. Entonces fue por eso que comenzamos con esa tarea de escritura que después se fue como incorporando y metabolizando más en la organización, etcétera, ¿no? Y ese libro, ese trabajo, quiero rescatar también algo de lo que decía Miguel, ¿no? Un poco la idea esta de la importancia de la historia, ¿no? Que les quería leer acá una frase que nosotros pusimos, tal vez muchos de ustedes la conozcan, de Rodolfo Walsh, ¿no? Que marca un poco el sentido que en aquel momento le quisimos dar, que sigue estando presente, ¿no? Rodolfo Walsh decía: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe comenzar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan, la historia aparece así como una propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas, ¿no? Marcando cómo está vinculada la historia, la memoria, ¿no? Podríamos decir, a la conciencia de los propios sujetos, de los trabajadores y de las organizaciones, ¿no? Si no hay, y ahí, digamos, no es una frase dicha sino más, sino que hay muchas muestras de cómo la historia se va reescribiendo constantemente. Es un historiador que estaba leyendo ahora, habla de la historia como espacio de combate, ¿no? Esa es más o menos la idea, ¿no? Como que también hay un combate político, ideológico acerca de cómo se escribe la historia. Y recordaba escuchándolo a Miguel, la frase de un intelectual que en el anterior gobierno estaba bastante de moda, el hijo de Rosichner, ¿no? Que él era uno de los que señalaba justamente que el pasado no importaba, ¿no? Y me quedó grabado una frase que él dijo en un momento en un programa de televisión, ¿no? Que el pasado era un lugar horrible, digamos, porque estaba lleno de gente muerta, ¿no? Como que había que dejar atrás el pasado, ¿no? Y en realidad, bueno, es claro que hay gente muerta porque eso queda en el pasado, digamos, lo que está en nuestra memoria, todo lo que nos ha precedido, ¿no? Pero es casi como tener miedo de los fantasmas en un sentido, ¿no? A mí en un punto me daba gracia, ¿no? Si no fuera por las implicancias políticas que tiene, que es como cortar las raíces de donde nosotros venimos, ¿no? Y pensar nada más que en el presente, como en una cuestión de presente perpetuo, ¿no? Incluso yo pensaba en el papá de este Rosichner, que pensaba muy distinto, ¿no? Digo, bueno, será un tema con su papá por ahí, de tratar de... se ve algunos problemas y discusiones con él y no quiere ni recordarlo, digamos, ¿no? O qué le diría su padre de las cosas que él dice, vaya uno a saber. Pero bueno, nos vamos de tema con eso, ¿no? Acá lo importante es qué fue lo que nosotros quisimos en aquel, muy brevemente, ¿no? Que me quiero referir un poco más al libro que estamos ahora cerrando. Pero qué fue lo que nosotros nos propusimos abordar en aquel momento y abordamos, ¿no? Los antecedentes de la lucha por la unidad docente, que se tardó casi un siglo en consolidar un sindicato docente nacional que se sostuviera. Hubo muchos intentos, no es que no los hubo, ¿no? Pero hubo también muchas dificultades, ¿no? Después tomábamos a partir de los años 50, que fue en el momento en que se sanciona el estatuto y cobra fuerza en un sentido, digamos, la necesidad de contar con un organismo nacional que luche porque digamos, se logró tener el estatuto, pero tampoco se cumplían muchos de los artículos importantes, como el que tiene que ver con la actualización salarial y el que tiene que ver con lo previsional. Entonces,
contar con una organización gremial que peleara nacionalmente por ese derecho empezó a ser muy importante, ¿no? Y la discusión que se dio en los años 60, donde se discutía las distintas concepciones gremiales, había una más profesionalista en aquella época, que era la dominante, y empezó a desarrollarse una concepción más sindical, ¿no? Más de formar un sindicato, que fue la que finalmente se impuso, ¿no? Las luchas que se dieron, que fueron sobre todo muy importantes en la dictadura militar de aquel entonces, la de Onganía, Livingston y Lanusse, para los más grandes, digamos, que tengan o recuerdo, las han conocido de alguna forma. Se trató de hacer una reforma educativa en aquel momento que era muy regresiva en términos educativos y que además atacaba, reducía derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces hubo un gran movimiento docente de protesta y se logró parar esa reforma, de hecho, ¿no? Y en el medio, entre medio de esa lucha, articulándola, se crearon algunas de las organizaciones que desembocaron en la creación de CETERA, que fueron las que crearon la CETERA, ¿no? El Acuerdo de Nucleamientos Docentes y una confederación de trabajadores de educación que se llamaba CUTE en aquel momento, ¿no? Y terminábamos con lo que había sido el Congreso, en el cual se crea la CETERA, ¿no? Muy sintéticamente, digamos que ese fue es el contenido de este primer libro, ¿no? Donde nos parecía que era importante partir de los antecedentes, porque esos antecedentes marcaban lo que fue el camino después de la CETERA, ¿no? De hecho, algunas de las cuestiones que planteaba Miguel, ¿no? Por ejemplo, esta capacidad de incidir en la política educativa, eso está planteado en el Congreso de CETERA de creación de la CETERA, ¿no? En la declaración de principios de la CETERA. Ustedes van a encontrar que la CETERA no es un sindicato que solamente lucha por los derechos de sus afiliados, sino también por la educación pública. La CETERA nació con esa marca en el orillo, podríamos decir, ¿no? Poner ambas cuestiones, saber que ambas cuestiones están interconectadas y que una tiene que estar asociada a la otra, ¿no? Y que justamente el papel de una organización docente importante es trabajar en defensa de la educación pública, ¿no? Eso desde siempre, digamos que la CETERA fue avanzando en el camino de lograr tener una perspectiva y tener una posibilidad de incidir efectivamente, ¿no? Entonces, o el debate que se dio en el Congreso de Creación de la CETERA, de si éramos docentes o trabajadores, ¿no? Hubo un fuerte debate ahí, y finalmente se impuso la idea de que éramos trabajadores de la educación. Y eso no es solo, digamos, no tiene que ver solo con un nombre, con una palabra, ¿no? Sino que tiene profundo significado en lo laboral, en lo sindical, en cómo nos vinculamos con el resto del movimiento obrero, ¿no? Si nos sentimos parte del resto del movimiento obrero, de trabajadores, o si nos sentimos como un sector distinto, ¿no? Que nada más mira sus reivindicaciones, ¿no? Atado a eso estaba la cuestión de si ingresar o no en la CGT, que era todo un tema también en aquel momento y costó mucho tiempo, ¿no? Llevó tiempo de discusión también, ¿no? Bueno, eso me parece que son algunos de los aspectos principales, digamos, que están presentes en ese libro, que es como el antecedente de este que estamos ahora mandando a imprenta ya la semana que viene. Acá quiero destacar que ya nos pareció desde aquella época a nosotros, y era la idea en CETERA, ¿no? Los compañeros que estaban en aquel momento en la Secretaría de Educación, en el instituto, se tomó la idea de armar un equipo que fuera más amplio, donde estuvieran los sindicatos de base presentes, ¿no? Entonces, eso es lo que
se ha armado para trabajar en este segundo libro, que abarca una parte de la historia de Cetera. En un principio pensábamos hacer toda, pero después nos resultaba dificultosa poder contarla con cierto detalle, digamos, ¿no? O sea, se podría haber hecho una historia de la Cetera más general, pero nos parecía que era mejor hacer por ahí 2 o 3 libros, ¿no? Y entonces este segundo libro va desde el año 73, cuando se crea la Cetera, hasta el año 1988, donde hay un conflicto muy importante, que es el de la Marcha Blanca, ¿no? Recordarán, conocerán muchos, que fue muy, muy importante. Voy a tratar de dar después una pequeña referencia sobre esto, sobre el porqué. Y abarca además el periodo de la dictadura, que fue muy complejo de atravesar, ¿no? Entonces nos parecía, y el retorno a la democracia, ¿no? Entonces tomar esta etapa que fueron las primeras luchas que se dio la Cetera en el momento de su creación, durante ese primer gobierno democrático, ¿no? Del año 73 al 76, después lo que fue la resistencia bajo la dictadura, la recuperación de la democracia, y las luchas que se dieron en ese segundo periodo, que culminaron con la huelga de aquel año y la Marcha Blanca, nos parecía que ya era digamos, una cantidad importante de temas para poder abordar con cierta complejidad, ¿no? Ahí se armó un equipo que quiero nombrar a los compañeros que participan del equipo: Martín Acri de la UTE, Esteban Arnaudo de UPC, Lisandro, que está acá, que va a hablar después, Lisandro Ciabaglia de UNTER, que es miembro de Junta Ejecutiva de Cetera además, Horacia Echeverría, de ADF de Formosa, Susana Ludmer, de AMSAFE, Daniel Martínez, de SUTEBA, Federico Tálamo, de ACMER, y Pablo Peláez, por la Secretaría de Derechos Humanos de Cetera, y del instituto también están 2 compañeras, Andrea Núñez y María Valmedina, que co-coordina también en la producción de este trabajo, y también participa Gabriel Martínez, que es economista, que está en el instituto también, porque uno de los puntos que nos pareció importante incluir es un análisis de la evolución del salario docente en todo este periodo, y ver, digo esto por un lado porque es un tema que no está abordado, ¿no? Pero por otro lado también porque es un tema que está muy en debate, ¿no? ¿Para qué sirve la huelga? Y se nos bombardea permanentemente con la idea de que no sirve para nada, que tomamos de rehenes a los chicos cuando hay huelga, que es una cosa caprichosa de los sindicatos docentes, ¿no? Y nosotros queríamos ver qué pasaba con la evolución del salario, cómo se dio en aquel periodo, pero además marcar cómo la lucha fue un factor positivo para lograr reivindicaciones en los distintos momentos, ¿no? No es que no sirve para nada, al contrario, creo que pudimos mostrar cómo la lucha docente es un factor importante para conseguir derechos y para hacerlos cumplir, ¿no? Para sostenerlos, ¿no? Y está vinculado también con lo que decía Miguel de la paritaria, porque hay paritaria porque hubo lucha. Eso es un elemento importante, ¿no? Bueno, y les decía, en este segundo libro, que también vamos a presentar más formalmente en septiembre, cuando se cumplan los 50 años de Cetera, y va a estar después físicamente, pero también digitalmente, ¿no? Los capítulos del libro son estos que les refería, ¿no? Uno primero que abarca el periodo de luchas que retoma lo que fue el Congreso de Creación de la Cetera y las luchas que se dieron durante ese gobierno democrático, que fue el gobierno de Cámpora, después de Perón y después de Isabel Martínez de Perón, Isabelita, como era conocida, ¿no? Las primeras luchas, ¿no? Con una primera etapa de avances y de conquistas, y una segunda etapa que se fue complicando, ¿no? Después la resistencia
frente a la dictadura militar. Ahí rescatamos, bueno, muchas cosas, ¿no? En realidad no me quiero extender demasiado, también que Lisandro tenga tiempo para... Digo porque veo que me entusiasmo con los temas, pero bueno, trataremos de ser así medidos, ¿no? Rescatamos, entre otros, hacemos como semblanzas de algunos compañeros que eran conducción de CETERA en aquel momento y que fueron víctimas de la dictadura, ¿no? Isauro Arancibia y su hermano, Arturo, Eduardo Requena, Marina Vilte, todos eran miembros de junta ejecutiva en el momento del golpe, y también Susana Pertierra, ¿no? Que había sido miembro de junta ejecutiva, que fueron o asesinados o desaparecidos, ¿no? Creo que es importante una cuestión no tan conocida que nosotros hemos logrado rescatar. Por un lado, el accionar de la dictadura, el espionaje sobre CETERA directamente, ¿no? Los mecanismos represivos, y por otro lado, aspectos de la resistencia que no son tan conocidos, y los efectos de la dictadura, de la política dictadura, ¿no? Porque a veces se plantea, bueno, ¿de dónde viene la problemática de la educación argentina o la decadencia de las que a veces se quiere como plantear en términos tan fuertes, porque es discutible, ¿no? Y si vienen los problemas, digamos, más bien que tiene la educación argentina, en buena medida vienen de la época de la dictadura, ¿no? El desbarajuste que hicieron con los salarios, porque hubo una caída salarial terrible, la provincialización, la aparición de salarios en negro a partir de ese momento, ¿no? El abandono de maestros que hubo en aquella época, se hablaba del éxodo de maestros, ¿no? Es importante recordarlo esto, porque las escuelas que funcionaban con turnos reducidos, más allá de lo ideológico, que también hicieron barbaridades, ¿no? Pero creo que es importante rescatar estos y otros elementos, ¿no? Y después, digamos, continuando con esto, tenemos otro capítulo para lo que fue la recuperación de la democracia, toda la lucha que llevó adelante la CETERA en este sentido, y los primeros años del gobierno de Alfonsín, ¿no? Y por último, les decía, la Marcha Blanca y la huelga que a partir del año 88 se llevó adelante, porque, bueno, entre otras cosas, había una caída del salario importante también en esta última etapa del gobierno democrático, que tuvo sus logros, digamos, ¿no? Pero que tuvo un final complejo desde el punto de vista económico. Se ve justamente cómo el salario sufre una gran caída, ¿no? Y uno puede correlacionar muy directamente el hecho de que haya habido una huelga tan importante y una movilización tan importante, porque es, digamos, muchos compañeros de que actuaron en aquella época dicen, bueno, es cuando se masificó esta idea de trabajadores de la educación, ¿no? Y la forma de manifestarse fue a través de esta huelga que fue tan grande y de esta movilización que fue tan grande, ¿no? De docentes. Donde se manifestó esa conciencia en la organización, en las formas de organización y lucha que se dieron en aquel momento, ¿no? Que tuvieron y que le dieron un protagonismo muy grande. CETERA ya venía teniendo un protagonismo grande, ¿no? Pero es como que consolidó el protagonismo de CETERA en ese momento como un actor principal en la escena de discusión de la política educativa nacional, ¿no? Entonces, queremos rescatar eso de ese momento. Y bueno, le dedicamos también por eso un espacio importante a lo que fue esa movilización, esa marcha, ¿no? Que es importante. Y por último, después tenemos algunos anexos que también nos parecían importantes, algunos temas tratar especialmente. Uno sobre el salario, la evolución, ¿no? Y cómo había incidido la lucha de CETERA en esa evolución del salario,
y otro sobre la lucha docente y la previsión social. Sobre eso va a hablar Lisandro, que es especialista, no me animo a decir ni media palabra sobre el tema. Y bueno, después también incluimos las que fueron las juntas ejecutivas de CETERA y las organizaciones que participaron en el Congreso Constitutivo de la CETERA en aquel momento, ¿no? Y el libro va a tener un prólogo de Sonia, tiene un prólogo de Sonia, ¿no? Y un epílogo de Hugo Yasky, ¿no? Nos parecía que era adecuado eso, ¿no? Bueno, creo que en términos generales, digamos, estos son los contenidos y las cuestiones que nosotros nos parecía importante rescatar y analizar y presentar elementos con cierto detalle. Como decía Miguel, son elementos importantes para que se conozcan, que no se pierdan esa idea de Walsh, ¿no? Que esto ya quede escrito, que quede en un libro, que se multiplique, que se multiplique para los docentes, para los militantes, que sea un material para quienes se van a formar como trabajadores de la educación, ¿no? Que esté disponible. Y la idea es que vamos a continuar con las etapas subsiguientes, ¿no? La historia de la CETERA sigue hasta el hoy, digamos, ¿no? Seguimos con las mismas banderas que en aquel momento. Así que bueno, creo que hasta acá un panorama general de lo que es este libro, y va a tomar algunos aspectos en particular ahora Lisandro, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Verónica, de la Secretaría de Educación por la seccional Santa Rosa. Y bueno, les voy a presentar a Lisandro. Tengo el gusto de presentar al compañero, que es profesor de Historia y magíster en Historia Económica Contemporánea de la Universidad Nacional de La Plata. También es especialista en enseñanza superior de las ciencias sociales y especialista en política educativa. Lisandro fue secretario gremial de UNTER Bariloche, también secretario gremial de UNTER del Bolsón y secretario de Educación de UNTER Central de Río Negro. Actualmente es secretario de Previsión Social, como recién decía Juan, de la CTA de los Trabajadores de Río Negro y vocal de la Junta Ejecutiva de CETERA. Así que bueno, Lisandro, tenés la palabra y te escuchamos atentamente. Bueno, muchísimas gracias. Para empezar, saludar a todos y a todas. Es un placer estar acá con tantos compañeros y compañeras de trayectoria. Digo, lo primero, decir que fue un gratísimo placer el trabajar en el equipo de Historia de la CETERA, junto con Juan, las compañeras de Marina Vil, te digo, todo un equipo de trabajo. Fue un trabajo bastante arduo que nos llevó un par de añitos largos, pero que realmente hicimos con muchísima dedicación y sobre todo tratando de dar respuestas a algunas preguntas que la mayoría de quienes tenemos militancia sindical muchas veces nos habíamos hecho y sobre las cuales no teníamos muy clara la respuesta. En ese trabajo a mí me tocó bueno, desarrollar la parte previsional, que en esto trabajamos mucho con Gabriel, que él trabajaba salarios con las compañeras, con Andrea y María Dolores, fundamentalmente porque la cuestión de salario y la cuestión de previsión social están directamente relacionadas. Y también di una mano, colaboré con el enfoque, o más que el enfoque, con tratar de darle al texto una perspectiva en relación a la cuestión de género. De eso, digamos, voy a hablar en segundo término. Con referencia a la cuestión previsional, ¿por qué nos parecía importante que estuviera en el libro? A ver, nosotros, una de las funciones centrales de la CETERA, y eso está claro para todo, para cualquiera, incluso que recién se inicia la docencia, es la defensa del salario. Pero lo que no está tan claro, sobre todo en las primeras etapas de la docencia, es el papel del salario diferido. ¿Qué es esto del salario diferido? Es ese salario que recibimos y para el cual también como trabajadores y trabajadoras aportamos,
y que va a tener un peso esencial en nuestra existencia como trabajadores y después, cuando nos hayamos jubilado, durante toda nuestra, prácticamente desde toda nuestra vida, desde que iniciamos el trabajo docente. ¿Y por qué digo que va a tener un peso fundamental? Porque este salario diferido tiene dos patas. Uno es la obra social, es decir, aquello que tiene que ver directamente con la salud, y la segunda tiene que ver con la previsión social, estrictamente, que tiene que ver con jubilaciones, pensiones, seguro de fallecimiento, etc. Ahora, ¿por qué decimos que es tan importante como lo salarial? Por una cuestión elemental. Ataca, o mejor dicho, está pensado, los derechos de obra social y previsionales, para responder a esas eventualidades para las que el salario jamás alcanzaría. Quiero decir, si uno tiene, por ejemplo, en el caso de la obra social, una enfermedad compleja y no tiene una obra social que lo cubra, bueno, tiene un problema gravísimo. Y en el caso previsional todavía peor, digo, es imposible para un trabajador o trabajadora, aún ahorrando toda su vida y jugándolo en la bolsa, acá estoy pensando en la privatización del sistema previsional, digo, aún ahorrando, invirtiendo y demás, salvo que tenga ingresos absolutamente extraordinarios y que no tienen que ver con la tarea docente, subsistir la cantidad de tiempo posterior al fin de la edad laboral, digamos, hasta, digamos, el momento lamentable del fallecimiento. Dicho en términos criollos, si una compañera maestra empieza a trabajar a los 25, se jubila, por ejemplo, en La Pampa a los 55, va a vivir de su jubilación durante piso 30 años más, es decir, el mismo tiempo va a vivir de la jubilación de lo que vivió de su salario. Por lo tanto, nos parecía central, y en esto retomando la idea original de cuáles eran los problemas a los que la CETERA le va a prestar muchísima atención prácticamente desde sus orígenes hasta hoy, que la cuestión previsional estuviera. Y en ese marco, digo, lo primero que hicimos fue rastrear la lógica del régimen especial docente. Ustedes saben que nuestro régimen jubilatorio es distinto al del conjunto de los trabajadores, pero siempre marcado en un régimen solidario, estatal y de reparto, salvo en una etapa, ya mencionaremos eso en algún momento. Ahora, ¿cuál es la lógica de este régimen especial? En primer orden tiene que ver con las características particulares de ese trabajo, quiero decir, el nivel de complejidad que tiene, que requiere, por un problema de envejecimiento prematuro, etcétera, de una jubilación diferente al del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Y la segunda tiene que ver con política educativa, es decir, defender el régimen jubilatorio docente implica en buena medida afectar las condiciones en las que desarrolla el trabajo los compañeras y compañeros docentes y por ende a la calidad de la educación que se está brindando. Voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo para que se entienda lo que digo. En el momento en que no existió en la Argentina el régimen especial docente, estoy hablando entre el 94 y el 2005, en las provincias que habían perdido sus cajas, ocurrió un fenómeno muy particular, que es que como las docentes y los docentes no querían jubilarse, porque la jubilación que iban a percibir era absolutamente magra, permanecían muchísimo tiempo en el sistema. Y esto tenía dos consecuencias. La primera es que los docentes jóvenes y las docentes jóvenes no accedían a los cargos hasta 10 o 15 años después de haberse recibido. Y eso a su vez hacía que muchos compañeros, muchos estudiantes abandonaran las carreras docentes precisamente porque no había forma de conseguir trabajo. Quiero decir, en buena medida las condiciones previsionales impactan directamente en el trabajo docente e impactan fundamentalmente en la calidad de la educación como derecho social. Entonces, en este sentido, la idea fue ir viendo a nivel nacional cuáles fueron las políticas de los diferentes gobiernos, desde
digamos, la creación del estatuto docente hasta fines de la década del 80, y cuáles fueron las posturas de la CETERA y la correlación de fuerzas que hicieron que en determinados momentos se pudiera avanzar en derechos y en otros se fuera perdiendo. Y acá quiero hacer una pequeña postilla. Siempre que hubo gobiernos de derecha, los y las docentes perdimos derechos previsionales, hasta incluso en la década del 90, al perder el régimen jubilatorio especial completo. Cuando hubo gobiernos de otro signo, se pudo avanzar en eso. En este sentido, digo, recordemos lo que pasó hace poco, que se hablaba entre 2017, 2018, de armonización de las cajas provinciales, esto es llevar las condiciones de las jubilaciones en las cajas provinciales a cómo está la jubilación docente nacional, y después también se hablaba directamente de eliminar el régimen docente nacional. Digo, es esa la perspectiva que vamos a tener en breve, de acuerdo a lo que defina el soberano popular que va a ser el próximo gobierno. Pero digo, hay que estar muy atentos porque esto ya está en discusión. La otra cuestión es, y ustedes me preguntarán cómo tratamos la cuestión de las cajas provinciales, como la que tienen ustedes en La Pampa, en el marco de esta historia de la CETERA. Bueno, en realidad lo que tratamos de hacer fue lo siguiente: era imposible hacer un relevamiento de la evolución de las 14 cajas provinciales entre el 73 y el 90. Lo que hicimos fue centrarnos fundamentalmente en la cuestión nacional, porque la jubilación nacional es la que marcaba en buena medida las políticas que iban a después intentar aplicarse en las provincias. Doy un ejemplo cortito. En La Pampa, el sistema jubilatorio pampeano está muy basado en la 18037, que fue una ley de la dictadura de Onganía, que comparado, por ejemplo, con las reformas que se intentaron en los 90 era mucho mejor, pero que pensada en términos de la década del 60 era un retroceso. Fíjense qué loco. O, por ejemplo, que hasta 2005, es decir, hasta que se recupera la jubilación docente con el decreto 137, los compañeros y compañeras en La Pampa se jubilaban con el 75%. Ese impulso nacional va a ayudar a que UTELPA recupere el 82% móvil. Digo, todo está atado con todo en esto, pero bueno, en buena medida la parte previsional está en directa relación con la cuestión salarial, pero enfocada desde las peleas nacionales que se dieron durante todo ese periodo por los derechos de las compañeras y compañeros en materia previsional, y obviamente en directa relación con la cuestión salario. Con la cuestión de género, fundamentalmente ahí el trabajo fue mancomunado con María Dolores y con Andrea, y básicamente tenía que ver originalmente con el nacimiento, digamos, con la inclusión a principios de este siglo de la Secretaría de Género de CETERA, es decir, por qué en aquel momento se había creado la Secretaría, y tenía que ver con, en base a lo que estuvimos trabajando, tenía que ver fundamentalmente con una nueva conciencia con referencia a que la condición de género era tan importante para las trabajadoras de la educación, como les trabajadoras de la educación, como sus condiciones de clase. En general, en los trabajos previos o en los análisis previos, siempre se daba por descontado que la igualación en términos sociales, producto de la lucha sindical, iba a terminar naturalmente, entre comillas, generando igualación en las condiciones de género. Bueno, desde ya que la propia creación de la Secretaría estuvo inspirada en la idea contraria, es decir, que incidía tanto o más en la vida de las trabajadoras de la educación la condición de género que las condiciones de clase. Y en ese sentido, la primera pregunta, y
digamos, esta parte voy a dejar los interrogantes planteados. Cuando tengan oportunidad de leer el trabajo, ustedes verán si efectivamente pudimos contestarlas o no las preguntas. Digo, la primera pregunta que surgió era ¿por qué? Si en la década del 60, digamos, el trabajo femenino se masifica, si dentro de la docencia se empiezan a romper los viejos estereotipos del ángel del hogar, muy asociado a la idea de segunda madre, en educación, digo, esta mujer hacendosa, hogareña y que no sale al espacio público. Si esas cuestiones se empiezan a resquebrajar y los sindicatos docentes son mayoritariamente femeninos, y las organizaciones sindicales también, porque la docencia lo era y lo es hoy, digo, no cambió demasiado, el guarismo siempre rondó entre el 75 y el 85% de mayoría femenina, con referencia a la cantidad de varones que trabajaban y trabajan en la educación. Digo, ¿por qué si esto era así? En las conducciones de CETERA, en las dos primeras conducciones de CETERA, y fundamentalmente en las instancias de decisión, hablo de secretario general, secretario adjunto y secretaria gremial, las mujeres tenían un nivel de representación muy bajo. Estamos hablando de un 30%, y una sola secretaria adjunta, que va a ser la compañera Marina Vilte, desaparecida durante la dictadura. Digo, la pregunta a la que apuntamos es ¿por qué ese nivel de representación tan bajo en un gremio mayoritariamente femenino? En la segunda etapa que mencionaba Juan, que es la de la dictadura, la pregunta varió. Ahí ya no nos preocupamos tanto en términos de las representaciones de género dentro de la CETERA, sino más bien en otra cuestión que es, a ver, la dictadura fue una derrota histórica de la clase trabajadora. Todas las condiciones de trabajo, previsionales, de salud, empeoraron muchísimo entre 1976 y 1983, ni hablar de salario. Y en ese contexto entendíamos que la dictadura militar, en buena medida, desarrolló el terrorismo de Estado y el nivel de represión en función de instalar un modelo económico completamente diferente al previo, destruir el proceso de industrialización, generar digamos, la financiarización de la economía y la reprimarización, bueno, que naturalmente esto iba a generar un muy fuerte rechazo por parte del movimiento obrero, y la represión estuvo enfocada fundamentalmente al movimiento obrero. De hecho, la mayoría de los compañeros y compañeras desaparecidas son trabajadoras y trabajadores. Bueno, en ese marco la pregunta era ¿por qué? Si el objetivo era había una hazaña muy particular por parte del aparato represivo con las compañeras docentes y militantes. Digamos, ¿cuáles eran los elementos en términos socioculturales e históricos que transformaban a la represión en muchísimo más feroz tratándose de mujeres trabajadoras y militantes sindicales? Bueno, esperamos también haber logrado al menos una aproximación de respuesta. Y durante la siguiente etapa, digo, desde la recuperación de la democracia hasta el 88, nos nace una pregunta nueva, que es, ¿por qué, a partir fundamentalmente de la Marcha Blanca y de la ruptura que se produce en la conducción de la CETERA, con la emergencia de la lista celeste hay un cambio en el nivel de cantidad de representación que tienen las compañeras, tanto a nivel de la Junta Ejecutiva, llegan casi al 50%, como en los cargos de decisión política más importantes del sindicato. Estoy hablando de la Secretaría General Gremial y Adjunta. Bueno, viendo que no había demasiados cambios en las relaciones de género, ni dentro del sistema educativo, ni mucho menos a nivel general, digamos, en el conjunto de relaciones sociales y respecto a los imaginarios de género, la pregunta es, bueno, ¿qué motivaba
ese profundo cambio dentro de la estructura de representación y de la militancia sindical. Y acá permítame un pequeño chivito, la clave de la respuesta nos la dio una compañera pampeana. Fue Noemí Tejeda en una entrevista que le hicimos, en ese momento, en el marco de la investigación, la que nos dio la punta de por dónde podíamos empezar a trabajar una respuesta a ese interrogante, que era complejo porque, ya les digo, no había demasiadas modificaciones por fuera de la estructura sindical y de militancia que pudieran explicar pasar de un 20 y pico % a un 50%, por ejemplo, de representación en la cantidad de compañeras que estaban en los cargos en aquel momento de representación de la CTA. En resumen, les dejo los interrogantes para la lectura del libro, pero bueno, ahora viene una segunda etapa que va a ser el trabajo desde 1990 hasta por lo menos 2005, calculo 2006, en el cual, bueno, la parte previsional seguramente va a estar y la parte de salarios también, pero entendiendo siempre que esto es un conjunto que tiene que ver con las reivindicaciones gremiales que tiene todo sindicato, pero en el caso nuestro, además, que siempre lo que se está discutiendo en el fondo es un proyecto educativo, un proyecto de política educativa, un proyecto de sistema educativo. Y que esa discusión de proyecto de sistema educativo en buena medida es la discusión del proyecto de país en el cual queremos los y las trabajadoras de la educación vivir. Así que, bueno, hasta acá yo hoy, bueno, desde ya agradeciendo a Roxana, a los compañeros de la Secretaría de Educación, de Prensa, y demás secretarías de UTELPA por la invitación. Así que bueno, a disposición para responder cualquier consulta que quieran hacer. Bueno, muchísimas gracias, Lisandro. Muchísimas gracias, muy claras tus palabras. Agradecemos mucho a Miguel Duhalde, a Juan y a vos cómo nos han brindado esta aproximación histórica acerca también de cómo ha ido transcurriendo el trabajo docente. Y es muy cierto, si no podemos tener esta mirada histórica, también no podemos por ahí construirnos sobre ciertos interrogantes que nos demandan hoy la política educativa, ¿verdad? Les comparto también con Juan Galetti, parte del equipo de educación. Juan, ¿te encontrás ahí? Aquí estoy, Claudia. Deseo. Bueno, realmente muy interesante todas las charlas. Me quedé con esta cita de Rodolfo Walsh, que comentó Juan, cuando habla de que nuestras clases dominantes han procurado siempre que nuestros trabajadores no tengamos historia, y el paralelismo que hizo con el discurso siempre de la derecha cada vez que siempre propone, dejemos de mirar el pasado y empecemos a mirar al futuro. Esa es la excusa para no sacar a la superficie las salvajadas que ha cometido la derecha a lo largo de toda nuestra historia. Bueno, Quedaste muteado, Juan. ahí estamos. Estoy tratando, ahora les voy a mandar por el chat un link que los va a dirigir a un cuestionario. Es un cuestionario de 13 preguntas, breve, la mayoría de estas preguntas son cerradas, es decir, es para responder por sí o por no, o por respuestas que tienen que seleccionar, y hay 2 o 3 que son abiertas. O sea, en 10-15 minutos este cuestionario lo van a realizar, y es importante que lo hagan, no solo para tener registro nosotros de su asistencia, sino porque son insumos de muchísima utilidad. Son insumos que a nosotros nos sirve para ir a la paritaria y negociar, porque nos interesa saber qué es lo que ustedes están pensando respecto a la situación educativa, qué es lo que están pensando respecto a cuestiones que están pasando en la escuela. Entonces, lo que les voy a pedir ahora, les voy a dejar el link, es que contesten este cuestionario. Este link también lo vamos a subir a la plataforma para todos aquellos que no pudieron ingresar hoy. Entonces, a través de la plataforma también van a poder ingresarlo y realizarlo. Déjenme un segundo, porque estoy viendo que cada vez que aprieto Enter me silencia.
ahí, ese es el link, no sé si lo están viendo, lo voy a seguir cargando porque si no lo van a dejar de ver, pero ingresan a ese link, les va a pedir un mail, para poder hacer la encuesta la tienen que hacer con un mail registrado, y bueno, y en 10-15 minutos la realizan. Los resultados de este cuestionario los vamos a trabajar en el Congreso. Por eso es importantísimo que lo respondan y lo respondan a conciencia. Sin más, Claudia, te cedo la palabra. Sí, muy bien. Ese estilo de encuesta de carácter cerrado, hay algunas preguntas de carácter abierto también hacia el final, también busca ver acerca de cómo nosotros nos posicionamos respecto al trabajo docente y cómo aprendemos, porque siempre también estamos pensando cómo aprenden nuestros estudiantes, pero también nosotros cómo aprendemos y cómo vamos naturalizando algunas prácticas respecto a las condiciones de trabajo. Es por eso que quisimos hacer en este eje un compendio de la historia docente desde el trabajo sindical para poder rever las condiciones reales de trabajo a través de la historia. Y en esta parte de la encuesta es una mirada hacia dónde estamos hoy en la actualidad, cómo nos posicionamos y qué mirada también tenemos acerca de estas condiciones actuales del trabajo, para obtener insumos para el día del Congreso Político-Pedagógico el día 26. Como Juan manifestó ahí recién, aquellos que no han podido hacerlo porque no han podido ingresar al Zoom, del cual estamos respondiendo algunos mensajes, no se preocupen porque va a estar cargado tanto este encuentro por Zoom como también dicha encuesta. Así que no se hagan problema porque se nos ha saturado la cantidad de gente que ha querido ingresar. Si quieren realizar, le damos unos minutitos para que puedan ir entrando y si tienen alguna dificultad nos comunican para nosotros también tener conocimiento. Hola Clau, permiso. Sí. Hola, buenos días para todos y todas, buenísimo. Todos los compañeros y compañeras los compañeros que estuvieron charlando. Quería leer algunas cositas del chat que me parecen interesantes, que son para los compañeros que ya se estuvieron explayando. Perfecto. Victoria ponía, buen día, realmente es así, Miguel. Estos avances en política educativa tienen una larga lucha de reconocimiento y en ocasiones se lo toma como algo ya dado, pero no es así. Y debemos bregar porque esto se respete y nosotros lo consideramos como nuestro frente a la patronal. Quería leerlo, creo que hay algún mensajito más, porque me parece interesante que es a los compañeros que precisamente estuvieron participando. Bueno, después hay muchísimos mensajes agradeciendo la presentación de todos, y bueno, nada, después los datos de cada uno. Era eso, que lo quería leer. Gracias, Miguel, y también para Juan y para Lisandro. En estos minutitos también abrimos aquel que quiera realizar alguna pregunta a los expositores respecto a la producción de los libros. Estamos en tiempo, así que habilitamos la palabra para quien lo desee. Sabemos que se encuentran de muchas seccionales, muchos delegados, como también muchos integrantes de las secretarías, así que también pueden realizar, si quieren, alguna apreciación respecto a lo expuesto por Miguel, por Juan, por Lisandro. Estamos abiertos. No dejo de pensar en León Rosichner. Tal vez no todos lo conozcan, pero León fue un gran intelectual argentino, alineado al pensamiento latinoamericano, escribió muchos libros, una eminencia, docente con reconocimiento mundial. Y le salió un hijo que también es filósofo, que fue el intelectual del gobierno neoliberal
de Mauricio Macri. Todos los gobiernos tienen intelectuales que fundamentan y legitiman los proyectos, y Rositner, hijo, fue el que fundamentó el proyecto de la derecha neoliberal de Macri. Y el discurso de él es un discurso que se disfrazaba de optimismo, de divertimento, y la crítica que hacía era el pensamiento crítico. Él decía que el pensamiento crítico siempre mira al pasado, siempre mira a la muerte, como también decía Juan Balduzzi, y eso genera mucho pesimismo, genera mucha tristeza, y lo que necesita el pueblo argentino es alegría. Entonces, estas son las ideas y así es como juega la derecha, con estos discursos que a veces prenden, pero que omiten señalar las barbaridades que van dejando en el camino. Por esto siempre me gustan estos libros y esta presentación de los libros para recuperar nuestra historia, las luchas que hubo atrás, los muertos que dejaron, los mártires que hubo, que se encarnizaron con docentes, que se encarnizaron con trabajadores, que todo esto lo tenemos que conocer, porque la derecha lo quiere silenciar, lo quiere recubrir, lo quiere tapar permanentemente con discursos que se suponen optimistas, con discursos que se suponen alegres, con discursos que nos invitan a mirar al futuro y no mirar al pasado. Y nosotros estamos hechos de pasado. Entonces, quería señalar esto porque me encantó este recorte que hizo Juan Balduzzi de Rodolfo Walsh, que también fue un desaparecido en dictadura, y que permanentemente revisitaba la historia, y por eso los invito a todos y a todas a revisitar la historia, a leer estos libros, porque necesitamos permanentemente estar conectados con nuestras raíces. Aquí les vuelvo a mandar el link, porque veo que va desapareciendo. Bien, les recordamos que como bien dijo Miguel, el libro de Estela Maldonado ya está en la mediateca de Cetera. La verdad es que es un material muy lindo, y la verdad, hoy cuando Miguel hablabas precisamente del trabajo en contexto, en ese capítulo la verdad que hay muchísimo de lo que Estela nos ha dejado como pensamiento, ¿no? Y como trabajo. Y a su vez también nos invita a repensar, ¿no? Nuestro trabajo diario, ¿no? Nuestra cotidianidad, cómo de alguna manera nos ha atravesado la pandemia, y cómo esto ha modificado, ¿no? Nuestro trabajo, y cómo sigue modificándolo en la actualidad a través de las cuestiones de política pública, de la economía y demás. Pero también quería, porque por ahí no sé si lo nombraste, o sea, en realidad Miguel quería que rescataras también el informe del 2022, que me parece sumamente interesante, que los compañeros y compañeras por ahí puedan ingresar en la mediateca. Creo que es un material también de debate y discusión, porque precisamente estuvo pensado y estuvo analizado y estudiado en el contexto de lo que nos estaba pasando en ese momento. Por eso me parecía interesante también rescatarlo, porque también es un material de lectura y de análisis para entender nuestra conformación del puesto de trabajo y nuestro trabajo diario, ¿no? Sí, Roxana, además Claudia Calderón está quiere mencionar algo. Miguel Solo quería decir algo. una cosita nomás y para no Sí. Disculpa, Juan, que te jorobe ahí cuando estás con los links del cuestionario. Yo subí 2 links más, pero después si querés volver a subir el link de la encuesta, pero ahí compartí en el chat lo de el libro de Estela, que está en Mediateca, y también el informe al que hace referencia Rosana, que sí es un trabajo que venimos realizando. Como ustedes saben, ahí en el Instituto de Investigaciones Pedagógicas Marina Vilte funcionan distintos equipos de trabajo. Acá hay representantes del equipo de historia, del sindicalismo docente, que son Juan, Lisandro y muchos compañeros que hoy no están, pero que participan de ese equipo, y también hay otro equipo que venimos realizando toda una especie de monitoreo, análisis permanente sobre la situación educativa en nuestro país, justamente a partir de lo que fue la experiencia de la pandemia, del que forman parte Adriana Puigros, Liliana Pascual, Luz Albergucci
que también compañeros que están acá, de UTELPA, han estado participando en las distintas instancias y reuniones que vamos teniendo periódicamente para construir datos desde la perspectiva de clase trabajadora. Bueno, Juan, Rosana, Claudia, las Claudias han estado participando en distintos, ahora no recuerdo algunos compañeros más que han estado en los grupos de discusión que hemos dado por los distintos niveles, nivel inicial, primaria, secundaria. Hemos tenido reuniones y a partir de esas reuniones de análisis en grupo que hacemos sobre la situación educativa, vamos elaborando estos informes que, bueno, el último que se subió fue en 2022, más referido al contexto de pandemia, y ahora estamos trabajando, se siguió con ese informe, que todavía no está publicado, pero estamos trabajando sobre la transición, ¿no?, del contexto de pandemia, lo que se podría llegar a decir pospandemia, pero bueno, al contexto actual, el cual, bueno, estamos analizando qué cosas, qué reconfiguraciones de lo que fue la experiencia de pandemia hoy continúan, no continúan, cómo se está dando el trabajo docente en nuestro nuevo contexto. Bueno, esos informes hablan de eso, así que bueno, simplemente compartí ahí el link, y bueno, volví a subir la encuesta, Juan, no hay drama, que eso está en la mediática. Igual si ponen en el Google, estamos en la... totalmente condicionadas por la lógica Google, ¿viste? Esta idea de navegar por las superficies. Bueno, naveguemos por la superficie, pero de vez en cuando peguemos una zambullida para profundizar el pensamiento, y navegando por la superficie, pongan en Google mediateca pedagógica, etcétera, y ahí en esa superficialidad después se zambullen un poco en la mediateca y encuentran bueno, todos estos informes, estos aportes que es una biblioteca colectiva de pensamiento construido desde la perspectiva de clase trabajadora. Así que bueno, eso simplemente. Gracias, compas. No, gracias a vos, Miguel. Esos 3 libros también están cargados en el eje 2, completitos, así que también pueden ir profundizando en la lectura, ¿sí? Además es muy necesario tenerlo como parte de nuestra biblioteca y también como parte de trabajadores de la educación comprometidos también con nuestra historia, que no venimos de la nada ni con una mirada totalmente individual, sino de una construcción totalmente colectiva. Ahí estamos viendo en el chat algunas consultas respecto a las opciones, ¿sí? No se hagan problemas, ustedes responden, después va a estar de nuevo cargado en la plataforma para que puedan incorporar en ese caso si han quedado algunas dudas, ¿sí? No se hagan problemas. Sí, Claudita Calderón quiere decirnos algo. Bueno, no, yo en nombre de la UTELPA, obviamente, lo hemos charlado con las compañeras y los compañeros. La verdad que es un orgullo pertenecer a la CETERA, leer ese libro. Creo que todos los que estamos dentro de la organización permanentemente tenemos la obligación de leerlo, porque la verdad yo lo empecé a leer y digo, esto es una Biblia para nosotros realmente, porque Estela ya hablaba. Fíjense el tiempo que pasó en el que no la tenemos entre nosotros y cómo está presente permanentemente. Teníamos una discusión ya desde el año pasado que tenía que ver con la conflictividad y la violencia en las escuelas, y cómo interpelar a los medios de comunicación, y cómo trabajar con los compañeros y compañeras en las escuelas, un tema tan sensible y complejo como es la conflictividad y la violencia. Y claramente Estela en este libro marca esa discusión, que no es una discusión obviamente nueva, y los medios instalan determinada manera de ver la escuela, y la estigmatizan permanentemente, estigmatizan a los docentes, a la tarea docente, a los chicos y a las chicas. Entonces digo, es obligatorio para quienes estamos en el sindicato, obviamente, leer el libro, tenerlo siempre a mano, con varios compañeros cada vez que vamos, sobre todo en el área de comunicación, cada vez que vamos a armar una nota, lo volvemos a leer, lo retomamos, lo discutimos, y la verdad que es un orgullo realmente que nuestra central tenga una producción de esa magnitud. No nos sorprende, pero nos llena realmente de orgullo, lo quería decir porque es un trabajo de mucho tiempo, pero es un trabajo que uno permanentemente, y no solamente quienes estamos en la organización, sino todos los docentes, la UTELPA va a hacer el esfuerzo de que la mayor cantidad de compañeros y compañeras lo puedan tener. Es un libro que te orienta,
que te permite volver a pensar los temas y que está presente, ¿no? La verdad que se va a convertir, se tiene que convertir en un clásico para la escuela pública porque es una herramienta permanente de trabajo, de construcción, de guía, así que nada, felicitarlo, felicitar a Miguel que está al frente de la Secretaría de Educación, mandarle un beso muy grande a Sonia y al resto de los compañeros de la Junta Ejecutiva de CETERA y a todos los compañeros y compañeras que forman parte de los espacios de formación y que generan este tipo de materiales que siempre, siempre la verdad que nos sorprenden, van un paso más, siempre no tiene tope la CETERA en cuanto a la producción y a la generación de materiales que la verdad que son muy importantes, así que bueno, desde la UTELPA poder en todas las plataformas, como dice Miguel, desde comunicación también, que estén a disposición de manera permanente y poder visitar la página de la CETERA, también habla obviamente de la humildad, porque el trabajo ahí es muy grande, de pensadores y pensadoras, de gente que estudia, que trabaja, que lee mucho, esa producción está a disposición de manera humilde, para todo el mundo, así que la verdad que muchísimas gracias. Claudia, me hiciste acordar, disculpa que no lo dije, pero también con los nervios del Zoom, que les manda un gran saludo Sonia, que la idea en principio era que esté acá para saludar, pero no puedo porque justo ahora se está realizando, está terminando, el día de ayer terminó la reunión que se hace anualmente la Internacional de la Educación para América Latina y Sonia estuvo participando en esa reunión en representación de la CETERA. Durante toda la semana en Costa Rica fue la reunión y justo en este momento ella está viajando de regreso para acá, por eso no se podía comunicar por Zoom, pero sí quería dejarles un gran saludo y decirles que sí va a estar presente en las próximas instancias del Congreso que realice la UTELPA para participar con ustedes, por eso bueno, me había olvidado, discúlpenme, pero bueno, les mando a Sonia un gran saludo. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Lo mismo Roxana Gugliara, que bueno, se tuvo que desconectar porque también tienen que viajar y les deja muchos saludos. Bueno, de esta manera estaríamos agradeciendo a todas y todos los presentes de todas las localidades que hemos visto que se han ingresado al Zoom. Disculpas por todos aquellos que no y aquellas que no han podido ingresar, que son muchas compañeras y compañeros, y la verdad que agradecemos y celebramos este encuentro un día sábado, y bueno, que sea un buen fin de semana y nos despedimos hasta el próximo Congreso Político Pedagógico el 26 de agosto. Muchísimas gracias a todos y todas. Chao, gracias por todo. Adiós. Gracias. Nos vemos en la próxima.